El Real Jardín Botánico es un centro público de investigación, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. En él se llevan a cabo labores de investigación, conservación y divulgación de la botánica. Al año, más de 400.000 personas visitan su colección de plantas vivas, que alberga más de 5.000 especies diferentes de todos los lugares del planeta. El espacio se organiza en 4 terrazas o niveles. La terraza de los cuadros, donde las plantas están ordenadas en función de los usos; la terraza de las escuelas, con una ordenación según criterios científicos; el plano de la flor, un jardín con diseño romántico isabelino del siglo XIX; y la terraza alta de los laureles, que alberga la colección de bonsáis. Todas las plantas llevan un cartel identificativo, con su nombre vulgar o popular en español, si lo tiene, y su nombre científico, escrito en latín. Además, encontramos información sobre la familia botánica a la que pertenece y su lugar de origen. Nada más acceder al jardín, encontramos una zona dedicada a las plantas ornamentales. Esta es una de las partes que más cambia con el paso de las estaciones. Dependiendo de la época del año, podemos encontrar diferentes especies cultivadas en función de su porte o su época de floración, entre otras cosas. Narcisos, tulipanes, peonías, lirios, azucenas o dalias se combinan con especies arbóreas, como el granado, el naranjo trébol o el acebo, aportando aromas y colores. Un poco más adelante destacamos la presencia de un tejo, especie muy tóxica pero también medicinal. El principio activo extraído de esta planta se utiliza en algunos tratamientos actuales contra algunos tipos de cáncer, como el de mama, ovarios, útero o pulmón. Es, además, un árbol mítico para los celtas, quienes utilizaban su flexible madera para fabricar arcos y flechas envenenadas, debido a su longevidad, ya que puede vivir hasta 1500 años, y su toxicidad puede llegar a ser mortal. La capa carnosa de color rojo brillante que rodea la semilla se llama arilo y atrae a las aves, que ayudan a la dispersión de las semillas. La rosaleda del jardín se compone principalmente de la colección de ejemplares donada por Blanca Urquijo en 1977, la cual ha ido creciendo con diferentes adquisiciones y donaciones, como las hechas por Chanel. Actualmente consta de más de 340 variedades de rosales antiguos, modernos y silvestres. En primavera destaca la floración y en otoño sus frutos, llamados escaramujos o tapaculos, que tienen propiedades astringentes y antioxidantes gracias a su vitamina C. El cuadro de las plantas aromáticas es lugar de paso obligado, donde dejar volar nuestros sentidos y apreciar los aromas de los aceites esenciales que las mentas, lavandas o tomillos desprenden. Destaca su uso culinario y terapéutico, siendo todas las especies empleadas en medicina popular desde tiempo inmemorial. Encontramos un huerto educativo, donde pequeños y mayores pueden observar el ciclo vital completo de frutas y verduras comunes en nuestra mesa, además de descubrir qué parte es la comestible. En él se aplican principios relacionados con la agricultura ecológica, como son la rotación de cultivos o el uso de abonos orgánicos. Dependiendo de la estación del año encontraremos diferentes productos, como calabazas, tomates, pimientos, algodón, alcachofa, cereales o girasoles. Al final del todo de la terraza de los cuadros encontramos un recorrido sensorial. Este espacio pretende ser un lugar en el que potenciar el uso de nuestros sentidos para percibir el jardín. Podemos tocar, flotar, oler, acariciar y sumergir nuestras manos en las distintas propuestas.
Desde 2015, en el estanque de plantas acuáticas, podemos disfrutar de esta muestra de especies típicas de la región. Nenúfares, lirios de agua o juncos churreros son algunas de las especies que podemos encontrar. Entre ellas, se abre paso la vida en forma de invertebrados, peces y ranas, dando lugar a un ecosistema único. Formando parte del patrimonio del jardín encontramos no solo plantas, sino también estatuas, fuentes y fontines. Entre árboles y arbustos descubrimos el Paseo de las Estatuas, con representación de 4 botánicos ilustres que fueron además directores del Botánico entre los siglos XVIII y XIX. Este jardín tiene sus orígenes en 1755, cuando, por mandato del rey Fernando VI, se crea el Real Jardín Botánico de Madrid, en la huerta de Migascalientes. Su fundador fue el cirujano militar José Quer. En 1781, Carlos III, el rey ilustrado, ordena su traslado al emplazamiento actual, en el Paseo del Prado. Y desde entonces, la historia de este jardín, ligada a la investigación y divulgación de la botánica, junto con la conservación de sus colecciones, le ha llevado a situarse hoy en día entre los más importantes jardines botánicos del mundo. Dichas colecciones no son solo de plantas vivas, sino también del herbario, el archivo histórico, la biblioteca o el banco de semillas. En la terraza de las escuelas botánicas encontramos las plantas agrupadas por familias y ordenadas según criterios científicos, desde las más primitivas, musgos y helechos, hasta las más evolucionadas, como las palmeras. Podemos observar ejemplares como el jingo, un auténtico fósil viviente, las magnolias o la colección de gramíneas. Una de las principales funciones de cualquier jardín botánico es la conservación y por eso también encontramos en esta parte especies amenazadas o en peligro de extinción, como el pino de Wollemi, redescubierto en el año 1994 cuando se creía extinto. El centro de este estanque está presidido por el busto de Carlos Linneo, botánico sueco que propuso el sistema de nomenclatura actual de los seres vivos. Justo detrás se sitúa el pabellón Villanueva, construido en origen como invernadero y que albergó la cátedra de Cabanilles donde se impartían las clases de botánica. Hoy en día se utiliza como sala de exposiciones y espacio para albergar diferentes eventos de divulgación científica. Podemos admirar algunos árboles singulares por su edad, su porte o su altura, entre otras características. El árbol más antiguo del jardín es un ciprés, conocido como el abuelo, cuya edad se estima en más de 250 años. El olmo del Cáucaso, que supera los 40 metros de altura, y uno de los más espectaculares es este cedro del Himalaya por su hermoso porte. El olmo pantalón es el segundo árbol más antiguo del Real Jardín Botánico, que sobrevivió al huracán de 1886 y uno de los pocos de su especie que sigue sobreviviendo a la grafiosis, enfermedad que ha diezmado la población de olmos en Europa y América desde los años 1960. El invernadero Santiago Castroviejo, inaugurado en 1993, es una construcción moderna que controla de forma sostenible la humedad y temperatura para el cultivo de especies exóticas de 3 ecosistemas diferentes, el desértico, el subtropical o el tropical húmedo. El etiquetado de las plantas aquí sigue además un código de colores que identifica el continente de origen de cada especie en cuestión. La estufa de Las Palmas, o de Graels, es un invernadero de 1856 que actualmente alberga la colección de plataneras y helechos y que no tiene un sistema artificial del control de la temperatura y la humedad, funcionando como una estufa fría. El emparrado de 1786 y 300 metros de longitud, restaurado en 2023, acoge una colección de las variedades de vides más importantes que se cultivan en España y otras zonas de Europa. Junto a la Puerta del Rey, la Puerta de Murillo, la verja exterior, el pabellón Villanueva, los fontines y el trazado, completa el patrimonio histórico del jardín.
El Real Jardín Botánico cuenta con una de las 5 colecciones públicas de bonsáis más importantes del mundo. La mayoría de los ejemplares conservados fueron donados por Felipe González y encontramos ejemplares obra de grandes maestros japoneses del bonsái y otros trabajados por Luis Vallejo, utilizando especies silvestres ibéricas. Desde aquí podemos observar una de las vistas más espectaculares del jardín, en cualquier época del año. El Real Jardín Botánico de Madrid organiza visitas guiadas, talleres y cursos adaptados a todos los públicos. Cuenta además con diferentes propuestas de recorridos, uno de ellos con cartelería adaptada. Si vienes en grupo, puedes solicitar el acompañamiento de un intérprete en lengua de signos española durante la actividad. Si vienes con familia o amigos, consulta las actividades que disponen de este servicio en nuestra página web www.rjb.csic.es.